Vamos a abrir, pero vamos a abrir el DRW.dot, el template que estábamos diseñando. Entonces la forma fácil, aquí está, es buscar acá abajo, *drw.dot. Y ahí está el template que estábamos realizando. Anonimizado. ¿Cuál era, dijiste? DRW.dot es el... Sí, la extensión es DRW.dot. Creo que no, en otros. Sí, bueno, obviamente hay que estar en la carpeta y hay que darle *.drw.dot. Nos tocó trabajar en DOS, ¿Cuál? DRW formato. en DOS, cuando todavía trabajamos sobre consola en las computadoras. ¿El MS2? Del disco que nos vamos a cargar Windows. No, yo no. Se me hizo raro que... Entré en Windows 95, 91. Sí, no, pero es que no, estás muy chavo, Fabio. ¿Cómo de cuánto? Windows 95. Disco de 3.5. Ya de ahí para arriba. Nada del 3. El otro que era grandote. Parece que pensábamos que era el disco duro el de 3.5 porque no se doblaba. Bien, y entonces lo que llevábamos hasta ahora únicamente eran dos secciones del cajetín, donde decíamos cuál iba a ser el material y cuál va a ser el acabado que se va a dar. Y esto, si recuerdan ustedes, pues nosotros los agregamos como propiedades personalizadas dentro de los templates que generamos tanto como para partes como para ensambles, ¿no? Entonces esto no tenía como que mucha ciencia. Pero lo que sí, pues había que acordarse la forma de dirigirlos, ¿no? Entonces si entramos a editar el formato de hoja, ahí aparecen. Y recuerden que ya cuando se encuentran dentro de la edición de cualquier nota, pues hay que dirigirse al Property Manager y decirle que hay que vincularlo con una propiedad, ¿no? Es básicamente lo que había que hacer. Y lo que hacíamos era que lo vinculábamos con una propiedad de la vista que nosotros íbamos a especificar, ¿no? Ahí está todo el secreto de hacer esto. Bien, y para eso pues como dummy pues importábamos aquí una pequeña pieza que partiera del template del que queríamos que tomara las propiedades y a partir de ahí pues ya nos salía toda la lista de propiedades acá como era necesario, ¿no? Bien, va. Entonces, después de eso, lo que agregamos ahora fue una de las propiedades que ya son propias del documento, las que agregamos de quién diseñó, las unidades y demás cosas, pues son bastante más sencillas, ¿no? Porque realmente como ya residen dentro del documento, entonces vincularlas es extremadamente sencillo. De hecho, vamos a hacer todavía un poquito de eso, ¿no? Ya para acabar nuestro cajetín. Entonces, ¿qué nos falta? Tenemos indicaciones, tenemos todo esto. Vamos a agregar ahora entonces cuál va a ser el estándar de proyección que vamos a utilizar. Ya sabemos, en México normalmente, bueno, y en Estados Unidos se utiliza normalmente lo que es la proyección de tercer ángulo, ¿no? Entonces tenemos que darle aquí por el simbolito de proyección de tercer ángulo. Entonces ya que nos encontramos editando el formato de hoja, vámonos a croquis y vamos a hacer por ahí el dibujito de tercer ángulo, que va a ser un circulito, perdón, estoy haciendo uno perimetral, ahora sí de centro, y luego tiene otro círculo concéntrico, y si es de tercer ángulo, ¿de qué lado quedaría el cono? Del lado derecho. Si lo pusiera del lado derecho, ¿qué me quedaría acá? Primero, ¿el arista más larga o la más corta? La corta, ¿no? Es como si tú estuvieras parado aquí viéndolo desde frente y caminaras aquí hacia su derecha, y como lo veas cuando camina hacia la derecha, esa es la proyección que debe tener en tercer ángulo. Sí, es bien importante que ya comiencen a comprender ese tipo de proyecciones. Entonces vamos a agregarle la línea de centro, que en este caso va a ser una línea constructiva. Ya a partir de ahí pues empezamos a diseñar el conito. Voy a hacer una línea con posición arbitraria.
el punto medio lo asocio a la línea de constructiva que ya habíamos hecho. Y ahora sí hago el cono. Y eso es lo que lo estás haciendo. Para indicar el tipo de proyección que va a tener la pieza. Obviamente, pues las líneas que representan el cono en la proyección lateral, pues tienen que coincidir con los finales del círculo. Entonces voy a trazar un par de líneas constructivas y simplemente las voy a volver horizontales. Después ya las podemos borrar y hago lo mismo para el cono exterior. Nos quedó muy fuera de estándar el círculo. Bueno, al menos a mí el círculo interior me quedó muy grande. Ahí está otra vez, vuelvo a proyectar desde los cuadrantes. Y ahí está. Y aquí la idea es que si lo van a modificar para que no se les mueva nada, no quiten las líneas de proyección y cualquier cambio que hagan en uno de los círculos pues se va a reflejar uno en el otro, ¿no? Ahí está, ya se ve un poquito más cerca del símbolo estándar. Y ahora sí, cuando acabemos, ahora sí le quitamos las líneas de construcción. Y lo que sí debe de conservarse es la línea de centro. Y la línea de centro tiene que ir un poquito más afuera de ambos. Ahí está, las hacemos coincidentes. Y algo así. Digo, lo estamos haciendo un poquito como rápido, ¿no? Y ahora si me alejo, pues obviamente nos quedó bien grandototote, ¿no? Entonces, vamos a hacer un truco de croquis que no habíamos visto. Cuando tú quieres hacer cambios en las entidades, pero conservando relaciones, básicamente de tamaños, geométricas, todo esto, lo que puedes hacer es referirte en el toolbar de croquis a la parte que dice mover entidades. En cualquier edición de croquis te va a salir este menucito de mover entidades, que si lo expandimos, tienes precisamente el de moverlo. Por ejemplo, ahora que no hay relaciones establecidas, si yo quisiera mover cualquier arista, pues todo esto se va a deformar, ¿no? No es lo que quieres. Digamos, ahora selecciono todo, y aunque lo quiera mover, se sigue deformando lo que yo ya tengo. ¿Va? Esto lo utilizamos normalmente cuando todavía no establecemos cotas ni relaciones de croquis, entonces utilizamos mover entidades. Entonces, por ejemplo, si yo seleccionara estas entidades, le diera mover,
Me va a pedir primero cuál va a ser el punto de desplazamiento, el punto base, por ejemplo, que sea el centro, y ahora sí se mueve todo como una entidad, a pesar de que no existan por ahí las relaciones de croquis y las cotas. Sí, igualmente, dentro de este mismo, van a poder hacer copias, girar las entidades sobre su eje, y en este caso el que me interesa, pues es el ajuste de la escala de la entidad. Ahí está, hago clic en ajuste de escala, selecciono las entidades que voy a escalar, y normalmente seleccionas también un punto base. Cualquiera, en este caso no es crítico. Y tengo uno muy abusivo, no tengo uno de 1000, creo que es demasiado. Vamos a echarlo a la mitad. Sí, y te muestra cuál es el original en línea un poquito más débil. Y en línea fuerte pues aparece ahora sí el que estarías dejando. Aceptas la escala y ahora sí ya está un poquito más fácil de ubicar, ¿no? Y ahora la idea general pues es que esto lo hagamos un bloque. Entonces otra vez seleccionamos todas las entidades que van a formar parte del bloque, hacemos clic derecho con cualquiera de ellas y le decimos crear bloque, o la otra más fácil es seleccionas, nos esperamos un poquito, déjenme acuerdo cómo se hace aquí, ahí está, ni le había atinado, ahí está clic derecho, crear bloque. Y aquí la cuestión es puntería, ¿no? Si le dan clic derecho en un área vacía de la zona gráfica, pues ahí te va a soltar las entidades y no van a poder crear el bloque. Pues aquí sí ya se puede, creamos el bloque. Te pide un punto de inserción, no es crítico en este caso, lo vamos a ubicar después. ¿Qué parece si dejamos el punto de inserción al centro? Es la azulita, perdón, ahí está, al centro. ¿El negro qué quiere decir? ¿Perdón? ¿El negro qué quiere decir? No me acuerdo, Dani. Ahorita estaba tratando de acordar. Ahorita lo trabajo mientras avanzamos. A ver si me acuerdo antes de que acabe la clase. ¿Ese también se le puede escalar? Ah, precisamente vamos para allá. Y entonces si tú te bajas acá en el Property Manager, una vez que tienes seleccionado el bloque, precisamente aquí está la escala del bloque. Está la escala del bloque y también está bloquear el ángulo. Por ejemplo, ahorita si yo lo arrastro, pues se va a mover todo como una entidad. Si desbloqueo el ángulo, va a poder comenzar a girar también. ¿Sí? O tú le puedes dar el ángulo manualmente que quieres que gire todo el bloque. O sea, de eso sirve mucho para ubicarlo, ¿no? Y Por el ejemplo, punto de inserción. es desde el punto de inserción precisamente, a partir de donde está girando. Oh, 2015, ¿eh? No, pero a mí sí me salió. ¿Sí te salió? Y no. Y si está seleccionado el bloque y pueden garantizar que está en el menú de bloque, en el Property Manager de bloque. Primero, por supuesto, pues hay que asegurarnos de que el bloque existe, ¿no? Si quieren aquí le cambiamos el nombre al bloque, le damos icono tercer ángulo. Sí, lo primero es eso, hay que garantizar que se encuentra creado el bloque. Y un clic en el bloque, si te bajas en el Property Manager, tienen que salir esos parámetros. ¿No? Ahora sí ya. Lo pasamos a capa de cajetín, ¿no? Ahí está. Y si piensan que eventualmente pueden utilizar ese bloque, pueden darle clic derecho y guardarlo en su carpeta de misceláneos, ¿no? Ese bloque. Y después ya lo pueden volver a importar hacia cualquier documento de Solid. Si lo van a copiar, ¿cómo se copian, Fabio? Presionamos control, arrastramos y generamos una copia rápida del bloque, ¿no? Los bloques básicamente son, digamos, entidades de croquis que volvemos complejas. ¿Se acuerdan cómo eran las ranuras dentro de croquis? Que son entidades complejas. Así a grandes rasgos podríamos considerarlas como un tipo de bloque, ¿no?
Son cosas que siempre van a conservar por ahí en la misma geometría y por los mismos elementos, no se van a repetir y repetir eventualmente. Sí, para eso son los bloques. ¿Podemos hacer bloques sobre piezas? Sí, sí podemos. Cualquier croquis puede admitir bloques. ¿Va? Sí, por si van a repetir entidades varias veces, ahí está la forma de hacerlo, ¿no? Y repetirlas, y sus ubicaciones no van a ser precisamente dadas por matrices y demás, bueno, podemos usarlos como bloque. Bien, va, entonces sigamos haciendo cajitas. Lo vamos a dejar en su propio rectángulo, que lo voy a arrancar desde aquí abajo, y lo voy a asociar al punto medio de este otro bloque que ya teníamos. Y ahí está, muy indicativo, ¿no? No tan grande porque no da mucha información. Si quieres bien centradito, aprovechamos que esta ya es una línea constructiva y lo podemos hacer simétrico con respecto a las dos líneas que se encuentran arriba y abajo. Y nada más para rellenar, aquí le agregamos el recuadro gemelo. Y ahorita pensamos que le ponemos, ahorita no se preocupe. Y con ese dibujito que le dice al... Precisamente que trabajamos en proyección de tercer ángulo. Es decir, que las vistas que se encuentren a la derecha de tu vista principal serían las derechas, a la izquierda, arriba superior y abajo inferior. Recuerda que la proyección de primer ángulo las tiene en cierto sentido invertidas, ¿no? A la derecha estás viendo la vista izquierda, a la izquierda a la derecha, arriba estarías viendo la vista inferior y abajo la vista superior. Sí, es un poquito más intuitivo, creo, trabajar en proyección de tercer ángulo, ¿no? Y de hecho es el estándar preferido. En parte de Europa se utiliza mucho la proyección de primer ángulo. Sí se usa mucho, ¿no? Sí se utiliza mucho. Y es confuso, por eso es importante que ustedes indiquen el tipo de proyección que se está utilizando. Si hubiéramos hecho al revés, es decir, que el cono estuviera espejeado, estaríamos diciéndole que es una proyección de primer ángulo. O cuadrante. Primer ángulo, primer cuadrante. Pero ahora vamos a ver un poquito de la edición del formato de hoja. No es suficiente con que tú le digas a quién va a trabajar qué es la proyección de primer ángulo, ¿no? Tienes que hacer que tu documento también esté tomando ese tipo de proyección. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre la hoja en el Feature Manager y nos vamos a ir hacia sus propiedades. Y casi hasta arriba van a encontrarse el que dice tipo de proyección. Están los checkbox para primer y para tercer ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a garantizar que está seleccionado el de tercer ángulo. Aceptamos. Y todo listo. Ya siempre van a ser proyecciones de tercer ángulo, ¿no? A menos que tú manualmente en alguna hoja hagas esto mismo, ¿no? Te vayas a sus propiedades y selecciones que ahora va a ser de primer ángulo. Ese es el orden que te lo da ya el Solid cuando tú generas las vistas. Sí, de hecho hoy sí vamos a alcanzar a llegar a generar ya dibujitos. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos falta? Déjame ver qué propiedades tenemos. Eso nos va a dar como una idea más clara de qué nos faltan. Nos faltan, los cuadrantes de autor, quién revisa, quién dibuja y quién maquina, ¿no? Entonces este de arriba, por ejemplo, lo podemos aprovechar para la fecha. ¿Sí? Entonces vamos a agregar una nota. Y le podemos poner algo así como fecha de creación, ¿no? De creación, 2 puntos, y ahorita alargamos el cajetín.
Nos bajamos un par de líneas y nos vamos una vez a vincular propiedades. En este caso sí sería propiedad del documento actual, y entonces simplemente vamos a expandir donde dice el nombre de propiedad. Y vamos a poner la fecha corta, porque la fecha larga tiene todo el día y todo eso. Entonces si ponemos la corta queda un poquito mejor, ¿no? Ahí va, nos vamos, bueno, seguimos en la edición por supuesto de la nota. Y en el Property Manager, dentro de la nota, nos vamos a ir a vincular a propiedad. ¿Sí? Nos quedamos en las propiedades del documento actual y en los nombres de propiedades nos tiene que aparecer la fecha. Esta fecha corta. Y como ya se me encimó al menos a mí aquí los dos puntos, lo voy a expandir un poquito los recuadros, ¿no? No lo hicimos como bloques esta vez, ¿verdad? Bueno, no la vayan a regar como yo. Yo lo hice fuera de edición del formato de hoja. Creo que todos lo hicimos probablemente, ¿verdad? Que nos salimos del formato de hoja. No. Sí, de hecho, miren, si entro ahora, y ahí se van a dar cuenta, voy a entrar a la edición del formato de hoja, y adivinen qué. Pues no está, porque está afuera, no realmente está en el template. Bueno, en este caso en particular no es mucha diferencia, porque el template incluye el formato de hoja y viceversa, pero normalmente quieren que este tipo de anotaciones residan dentro del formato de hoja. Va, entonces la voy a quitar de acá. Ahora sí, entro al formato de hoja, como decíamos, agrego la nota. Ahí está, delimito la zona y era fecha de creación. Ahorita crecemos el cajetín, vinculamos hacia la propiedad de fecha corta. Fecha corta no te lo da. Me da, pero está bloqueado. Está bloqueada. A ver, propiedades de archivo. Si ahorita generamos en tu caso una personalizada. Detectar, no detectar nada de ella. Aquí sí lo tengo fecha. Más bien fecha corta. Ahí decía yo. Ajá. Ah, nosotros pusimos fecha ya, ¿verdad? Bueno, me expliqué la diferencia. Ahí les va esto, por ejemplo, cuando declaramos nosotros las propiedades personalizadas para el documento, nosotros ya habíamos puesto uno de fecha, ¿no? Bueno, ya se dan cuenta que realmente no nos va a servir, ya estaba por default, ¿no? Entonces lo que sí les puede pasar, ahí va para abajo, quítese, es que ustedes seleccionen aquí la fecha y no les aparece ningún valor. Lo que pasa es que esta fecha nosotros la hicimos manualmente, la pusimos como texto, pero no le pusimos ningún valor, ¿no? Entonces, bueno, pueden quitarla, de hecho, en sus propiedades personalizadas, en el sentido de que ya existe acá la fecha de creación. Si ustedes quieren engañar al patrón, pues entonces no la quiten, ¿no? Y ustedes con este pueden controlar la fecha que ustedes quisieran que aparezca, ¿no? Pero bueno, es un mal consejo, pero hay formas, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Aún así, primero déjenme crecer un poquito mi cajetín para que todo quepa mejor. A ver, eso para acá. Y entonces, si crezco el cajetín, pues crezco la caja de texto. Ahí está. Le quito un enter. ¿En cómo era el documento actual? No, hay un campo fecha, pero no veo la. Ah, es que estás tomando precisamente el campo fecha que nosotros declaramos como propiedades de documento. No, dice Las fecha personalizadas. larga, no sé. Busca la corta, la larga sí está muy larga. Aquí está. Ahora, por ejemplo, no tiene mucho sentido, pero pues se puede hacer. En el que dice fecha,
ustedes también pueden expandir en el valor la expresión de esa fecha y asociarlo a otra de las propiedades, que de hecho ahorita ya no voy a dejar porque me encuentro en edición, pero bueno, aquí es de que se la sepa, ¿no? Que es SolidWorks, fecha, bla bla bla, se lo tendrían que saber un poquito, ¿no? Entonces por eso es un poquito más complicado. Yo recomiendo que estas propiedades las utilicen normalmente para únicamente para las que van a ser como las personalidades que ustedes tienen que utilizar, ¿no? Que les van a pedir. A lo mejor aparece en los de texto, por ejemplo. Fíjense que cambié de fecha a texto. Sigue sin expandir. Y es porque estoy en modo de edición del formato, creo yo. Pero bueno, aquí se pueden editar también los valores que hay por default de propiedades del documento locales. Ok, ya le pusimos fecha, ya le pusimos cuál es la proyección, el material, el acabado. Y ahora sí nos falta en donde dice quién está generando y todo eso. Entonces vamos a hacer una serie de cajetines, ¿no? Y no podríamos ingresar los que ya teníamos. Podríamos también, de hecho sí. Pero yo pienso hacer algo un poquito más fácil. Voy a hacer un rectangulote de acá hasta donde termina y voy a comenzar a hacer líneas, pero basándome en el punto central. Para que todo quede dividido de manera más o menos equidistante. Miren cómo voy agarrando forma más bonita nuestro cajetín. Estamos en editar ahora, ¿verdad? Un rectángulo desde aquí hasta acá. La capa, cajetín. Y comenzamos a agregar otra vez notas. Aquí sería quién diseñó. Ya se lo espera. Vamos a vincular a la propiedad del documento que dice autor. Que bueno, ustedes la pueden cambiar como más convenga. Si le quieren poner diseño o autor, así. Todo eso no afecta, lo mismo. Después agregamos otra nota que nos dice quién dibujó. Ahí está. Le di escape en vez de aceptar. Ya SolidWorks no trae uno, así que ya viene con todo eso. Sí, pero ahorita te los muestro, pero son muy feos. Sobre todo porque los cajetines ocupan la mitad de la pantalla. Ahorita te muestro uno. Ah, ok. ¿En qué parte era que habías puesto que lo forzado que era vista 3D? Era en propiedades aquí mismo de las propiedades del archivo. Para el tercer cuadrante. Ajá. Haz clic en la hoja y vea sus propiedades. Desde el Property Manager. Ahí está. Eso no lo hice. ¿Quién maquina? Que ahorita obviamente va a aparecer vacío, no le hemos puesto ningún valor al campo. Y finalmente, ¿quién aprueba? ¿El primero diseñador era quién? Pues realmente el que le pongas en el campo, pero normalmente vas a ser tú. Yo tengo autor y dibujó, maquinado y revisó. Es autor. Sería autor en Ajá. diseño, ¿verdad? Así es. Okay.
Estas caben en una sola columna, ¿se dan cuenta? O sea, puedo poner todas estas así alineaditas. Ándele así. ¿Quién aprueba? ¿Y quién maquina? Se ve como un poquito más ordenado, ¿no? Está bien, y este espacio al rato lo aprovechamos para poner el logo del CIO. Podría funcionar. Ok, no es mal momento, vamos a guardar primero el formato de hoja. Que es cajetín, bueno, yo le puse cajetín 1. Lo reemplazamos. Y después guardamos el template, que es el DRW. Diseñó, aprobó. ¿Y el último cuál es? Maquinó. ¿Qué más le podemos poner? Ah, los números de página, importantísimos. ¿Qué les parece si aprovechamos acá abajo este espacio a la derecha y agregamos la nota? Que nos diga página. Y primero le vinculamos de las propiedades del documento, la que será la página actual, en este caso dice hoja actual. Aceptamos. Y normalmente le ponemos todavía el total de páginas para que sepa cuántas piezas va a maquinar el pobrecito técnico en el taller. Y entonces agregamos otra propiedad vinculada y también viene lo que dice hojas totales. Fíjense acá a la izquierda en el Property Manager, lo vamos a alinear hacia la derecha. Y ya más nos encargamos de mover el recuadro de la nota. Tenemos hoja actual y después puse la diagonal y uno que dice hojas totales enseguida de hoja actual.
Está en las propiedades del documento actual. ¿Cómo lo guardamos? ¿Guardar cómo es otra hoja o...? Guardar como, nada más, utilizamos guardar como para que te deje guardarlo como template y no como tal como un documento de dibujo. Sí, para que pueda ser el DRW.dot. Y también guardamos por aparte el formato de hoja, que es el WDRT o algo así, ¿no? Sí, porque yo no encontré el otro. No sé si lo creo o no. Y ahorita el que estoy haciendo es el de SLD. Ese es el formato de hoja. El SLDRT es el formato de hoja. El SLD. Y lo te hacen directamente en el formato de hoja. ¿Perdón? Y lo te hacen directamente en el formato de hoja. A ver, Ya queda. A ver, entonces Sí, siempre. ¿cómo lo guardo? ¿Cómo me recuerdo este lado? Ok, recuerden la diferencia sustancial es que el formato de hoja, de hecho miren que lo puse donde no iba, es precisamente todo esto, ¿no? Cuando tú entras, haces tu cajetín y todo eso, ese es el formato de hoja. Y este es el que puedes vincular a otras propiedades, que no sean de acá. El template es el que incluye toda la parte de unidades, los estándares de cómo van a ser las flechas, las distancias que hay entre las cotas, todo eso, el tamaño del texto, eso está incluido en el template. Lo que le estamos diciendo es que este template, esta plantilla de dibujo, va a incluir por default el formato de hoja que estamos declarando. Sí, entonces dos archivos diferentes, ¿no? El template de entrada ya puede o puede no apuntar hacia un formato de hoja. Es decir, puedes tú generar un template que salga una hoja en blanco, por ejemplo, ¿no? El formato de hoja es el que va a incluir toda esta información que estamos metiendo en los cajetines. Sí, ahí está la diferencia, ¿no? El formato de hoja, lo que no incluye es todo lo que te digo, la escala del dibujo, y no te incluye todo lo que va a venir por acá en la configuración, en las opciones. Si todo lo que está en propiedades del documento, eso es parte del template y no del formato de hoja. ¿Va? Ahí está la diferencia principal entre ellos. Entonces, el que tienes, el SLDDRT, ese es el formato de hoja, y el DRW.dot, esa es la plantilla. ¿Más o menos? Sí. Yo hice una parte en una. Digo, es permitido, ¿no? Pero no es lo ideal. Si yo lo guardo como plantilla, sí me queda guardado aquí como formato de hoja Claro. lo que agrega la. O sea, depende de la terminación. No. Ya les va, ¿qué es lo que puede suceder, no? Digamos que tu plantilla, bueno, que no hiciste un formato de hoja dentro de la plantilla, sino que hiciste todos tus cajetines y todas tus vinculaciones de propiedades dentro de la plantilla, sin un formato de hoja. ¿Qué te pasa ahora si ese formato de hoja lo quieres tú meter a una hoja de distinto tamaño? Tienes que hacer todo de nuevo. Sí, ahí es la ventaja del formato de hoja, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, a todo dar, no sé por qué se utiliza este estándar nada estándar, que es el tamaño carta, pero normalmente se utiliza el A4 para diseñar. Entonces, si te vas a llevar tu mismo template hacia Estados Unidos, pues ya pelaste, ¿no? Porque ahí tienes que hacer todo en A4. Pero si tú ya tenías guardado tu formato de hoja, dices, pues lo inserto aquí, ya no pasa nada. Y listo, ¿no? Ya puedes trabajar en A4. Ahí está lo bueno de hacer formatos de hoja.
Que por ejemplo yo había puesto mal la fecha, ¿verdad? Déjenme la corrijo. Algo así, y decía fecha. No, página, muchas gracias. A ver, entonces, esto es la guardo, ¿no? Diego, ¿Sí? o sea, si yo quiero guardar la plantilla, ¿qué formato tiene? ¿Cuál es la extensión que tengo que guardar? La plantilla como tal se debe de guardar como un DRW DOT. La que estamos haciendo. Ajá. ¿Ese no es el template? Sí, la plantilla es template. Ah, ok. Es la traducción. Entonces, Ahí se viene el más truculento de todos. A ver si nos sale. Vamos a aprovechar aquí, le vamos a hacer todavía una pequeña división a esta línea. Y vamos a agregar la escala, que es la escala del dibujo en general. Ya les va porque está truculento. Lo raro es que el único que te va a dar la propiedad de escala va a ser el componente seleccionado u otra vista de dibujo. Y ese te va a dar la escala de vista. Si tú te vas no a ese, sino a vista de dibujo especificada, también te da la escala de vista. Pero realmente estás importando la escala de hoja. Vamos a hacer una prueba, ¿no? Ahorita dejen por ahí ese texto. Vamos a salir del modo de edición de formato de hoja y vamos a importar la pieza DOMI que hicimos la vez pasada. Recuerden, hay que irse a ver diseño, vista del modelo, y ahora sí buscamos el documento. Aquí está pieza DOMI. Si hacen un clic o no han salido del Property Manager de la inserción del modelo, bajamos en el Property Manager y se encuentra dado como default que utilice la escala de hoja, que ustedes la ven aquí, está de 1 a 2. 1 a 2 es más pequeño o más grande que lo real. 1, 2. Más. Estás aumentando. Es más pequeño, ¿no? Es más pequeño. Estás disminuyendo. Si, entonces, si tú mides aquí 1 milímetro, en realidad mide 2 en la realidad, ¿no? Eso significa 1 a 2. Primero se da lo que tú estás midiendo y segundo qué es lo que miden en el mundo real. Por ejemplo, un 2 a 1, pues es del doble del tamaño, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a dejarlo 1 a 2. Digamos que nunca moví lo de escala de hoja. Y ahí va. Entonces ahora sí, vamos a regresar a editar el formato de hoja. Déjenme acomodar esto un poquitín. Ahí vamos. Ahí estás mejor. Y ahora sí, vamos a ver las propiedades vinculadas. Eso ahorita lo vemos. Si el papá es muy alto, pues también el hijo va a ser alto. Es genética, básicamente. Y fíjense en lo siguiente. Cuando yo utilizo la vista de dibujo especificada, ahora que ya hay una vista como tal, la propiedad que decía escala ya desapareció. ¿Sí? Y entonces solo me puedo ir a componente seleccionado u otra vista de dibujo. Que tengo que seleccionar manualmente el que dice template. Y ahí les va, vamos a utilizar entonces escala de vista. Aceptamos, ¿hizo algo?
Ahí está lo truculento que nunca he podido echar a andar. Y esto se discute ampliamente en los foros de SolidWorks. Y lo que han hecho hasta la fecha, pues es hacer como macros que te hagan esto normalmente, ¿no? El truco está, y aunque es darle un poquito más de vuelta, hacer un poquito más de trabajo, pero no tanto. El truco está en que igualmente vinculemos una propiedad del componente u otra vista de dibujo. Y la propiedad que vamos a utilizar va a ser la escala de hoja, que aquí está arribita. Y esta vez sí evalúa un valor, ¿no? Ahí está. Aquí no se preocupen si les sale el texto de cómo se llama la propiedad. Y esto está bien truculento, por eso no me gusta A usarlo. mí sí me dio uno de dos. ¿Uno de dos? Ah, no, puede ser tamaño, fecha, nombre, asunto. SW autor que el que está registrado en el SolidWorks. Sí, y aquí es por lo que yo, al menos las escalas normalmente las capturo a mano porque sí están complicadas. El de Dani sí dio, a mí me lo dio por un segundo, se dieron cuenta que dijo 1 a 2 y luego ya no. Entonces vamos a volver a entrar, pero en propiedades no, sino el formato de hoja. En formato de hoja, ¿cuál es el que se agarra? La escala de hoja. Pero en documento actual. No. De hecho iba de nuevo, Fabio. Vamos a vincular a propiedad. Necesitamos irnos hacia el componente seleccionado u otra vista. Y el nombre de la propiedad que ocupas es la de escala de hoja. Ahorita sí evaluó bien, pero hace rato lo que hice fue esto. No lo entiendo hasta la fecha, francamente. Lo hago 2 o en la tercera vez más o menos cuando me suele dar, pero no entiendo por qué. No. Y puede ser que sea básicamente un error de programación, ¿no? Que sea del último que se les quedó allí. Pero bueno, teóricamente aquí tendrías que utilizar la que te dice escala de vista y vincularse directamente a la vista seleccionada. Escala de hoja. Que no está sucediendo, ¿no? Y no sé por qué. De hecho se discute mucho eso en los foros de SolidWorks, de verdad. Y hasta la fecha nadie ha dado una explicación. Más que posaste una macro. Que no tenemos tiempo de ver macros, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, ahí está. Le voy a quitar los 2 puntos porque estoy dobleteando los 2 puntos, ¿no? Y el truco es el siguiente. Si yo cambio la escala, o más bien ya ubico la escala que me va a servir a mí, por ejemplo, hagan clic por favor sobre la pieza dummy que hemos creado. Vamos a cambiarnos una escala personalizada y le decimos que va a ser de 1 a 1, por ejemplo. Ocupa toda la pantalla, ¿no? ¿Y qué creen? Sigue la escala de 1 a 2. Dos formas de hacerlo. Si tú ya ubicaste cuál es la escala que necesitas para esta hoja en particular, abajo en la barra de estado tienes el cambiador rápido de escalas de 1 a 1 y ese sí lo cambia. Si por algún motivo te toca una escala bien extraña como de 1 a 1.5, que sería como de 2 a 3, lo que puedes hacer es hacer clic derecho sobre la hoja, moverte hacia sus propiedades y aquí está otra vez la escala de hoja que tú puedes cambiar manualmente. Ahí está el otro secreto, ¿no? Que bueno, normalmente no vas a acabar con esas escalas extrañas, no tratas de apegarte a las escalas estándares. ¿Cómo le cambiaste de ahí abajo? Nada más hay que buscar la barra de estado. Ah, en tu versión no va a estar. No está. De hecho en sus versiones no va a estar, ¿verdad? Solo yo quiero que No importa, hay que irse a propiedades de la hoja. propiedades de formato de la hoja, ¿no? Ajá, y aquí está, ¿no? Por ejemplo, la regreso de 1 a 2. Ahí está, pero lo malo es que esto no va a regresar la escala de tu pieza. Si entonces le digo, hay que darle un poquito más de vuelta, pero también se puede hacer de forma automática. De cualquier manera, si no quieres estar haciendo todo esto, una vez que ya te encuentres ahí está, en tu dibujo, sí puedes irte directo a propiedades, a editar el formato de hoja, aunque ya estés haciendo tu dibujo, y todas estas siguen siendo editables. Sientes la forma que te parezca más sencilla. Es lo único que no he podido automatizar y creo que muchos tienen el mismo problema que yo. Sí, es lo único que no se puede. Pero bueno, ahí está, medio lo logramos.
¿Ya? Ok, lo que vamos a de una vez. Pues sí, como sea, es dummy en realidad, es dummy. Por ejemplo, recuerden que esto es un template, ¿no? Entonces, la escala que ustedes dejen aquí siempre va a aparecer en todas sus hojas nuevas y la van a tener que mover manualmente. Si eso sí, ténganlo en cuenta. Depende de la pieza que tenemos. Depende de la pieza que estemos utilizando. Me iba a preguntar Rosario, creo. No, es que la nota que tú puedes acceder a una algoritmo. Ah, no, en 2015 no, ya me acuerdo, no. Esto es particular nuevo en el 2016. Bueno, en el caso de ustedes que tienen versiones anteriores, clic derecho sobre la hoja, propiedades, y aquí estamos cambiando la escala. Que no se me olvide integrar la edición del formato de hoja. Ahí está, ahora sí. Va, y ponemos Vamos a editar. los dos últimos bloques y vuelven a entrar por favor a la edición del formato de hoja. Y vamos a hacer ahora los bloques que llevan el título del proyecto y el título de la pieza que estamos trabajando actualmente, que son de lo más importante para que se pueda ubicar quién lo va a trabajar. Va, entonces vamos a utilizar otra vez rectángulos. Esto sí vamos a hacer un texto un poquito más grande. Si no, ahorita no se preocupen, podemos, ya saben, modificar todo, ¿verdad? No pusimos título de proyecto. Ok, no importa, vamos a archivo, propiedades, y vamos a agregar una nueva que se llame título. Va a ser un texto. Y bueno, esta ustedes la tendrán que normalmente hacer manualmente, ¿no? O la pueden hacer desde su ensamble, también agregarla y ligarla también, como ya hemos visto que se liga a archivos externos. Entonces vamos a agregar otra nota. Que diga nada más proyecto, dos puntos, voy a dar un enter o dos, y aquí voy a hacer la letra ahora sí de los famosos 3.5 para que se vea que resaltan. 3.5, y obviamente en este caso, ya que cambiamos el tamaño de fuente, vamos a vincular hacia la propiedad de documento actual que se llama título. Aceptamos, y ahí está. Entonces, para que cuando yo ponga un título, este proyecto, pues ya empieza a aparecer aquí un poquito más grande. Que bueno, se lo podemos quitar para que no vaya saliendo. Y después pues ya nada nos faltaría poner el número de pieza. Ya les va cuál es el truco. El truco es que como número de pieza, o más bien el número de pieza, tú lo puedes ir capturando como si fuese el nombre de la hoja. Entonces si lo vinculamos a la propiedad del nombre de la hoja, entonces el número de pieza también se va a actualizar de manera automática, ¿no? O la otra es que vincules a la propiedad externa del número de pieza que tiene ya tu pieza como tal. Pero para eso en el template pues también hay que irlo agregando. Si las dos son opciones bien válidas, ¿no?
Si por ejemplo la primera opción, vamos aquí a propiedades del documento actual y le ponemos el nombre de la hoja que está acá abajo. Y entonces aquí cuando yo cambie el nombre de la hoja, ya sea en las propiedades de la hoja o aquí mismo sobre el Feature Manager, ahí está, hay que actualizar manualmente, pues también este se va a ir jalando con el mismo nombre. Entonces ahí como pusiste propiedades. Propiedades, nombre de la hoja, de este documento en particular, puedo usar nombre de la hoja. Pues no nos quedó feo, Digo, nos lo fuimos medio inventando, pero no quedó feo. Otra vez recuerden que guardar tanto el formato como el template. Déjenme copiar la ruta porque si no, todas las veces me va a mandar a hacer esto. Ahí está el formato de hoja. ¿Y el Y nombre ahí de pieza, está. de dónde la hablamos? El nombre de pieza lo jalamos de las propiedades del documento como el nombre de la hoja. Sí, y entonces en este enfoque lo que estarías cambiando sería el nombre de la hoja que tienes acá en el Feature Manager. Diego, ¿Sí? para que se vea la tienda, ¿cómo le dijiste? ¿Cuál? ¿Este? No lo hemos hecho. No lo hemos hecho, apenas voy a hacerlo. ¿De qué? Ahora, para que este se vincule a la pieza en vez de que se vincule al nombre de la hoja. Digo que a mí me gusta porque de cualquier manera, cuando los vas a exportar a PDF, que es la forma en que normalmente los movemos, pues aquí les vamos diciendo cuál es la pieza que vas dando, ¿no? Entonces matas dos pájaros de un tiro, de esa forma. Ok, si fuera de la pieza, a ver si nos sale. Vamos a abrir a generar un nuevo archivo que parta de nuestro template de pieza. ¿Un nuevo archivo? Ajá. Entonces no se preocupen, vamos a sobreescribir el template, eso es lo único que vamos a tener que hacer. Entonces ahora nos vamos a propiedades. Nos vamos a avanzar. Y sí tiene que ser específico de la configuración. El por qué es el siguiente. Porque el número de pieza se encuentra incluido para cada configuración. Si ustedes se pasan ahora al Configuration Manager, hacemos clic derecho en la configuración que tenemos ahorita. Y si ven las propiedades, aquí abajo, ustedes pueden decirle número de pieza. Le podemos decir que sea un nombre especificado por el usuario, ¿no? Tiene estas opciones, nombre de documento. Si tú desde el principio haces tu prediseño y sabes qué nombre va a llevar cada una de las piezas, esto es bien útil, ¿no? Pero normalmente no es así. Entonces, puedes utilizar el nombre de la misma configuración, o el que a mí me gusta porque es lo que hago hasta el final, utilizar un nombre especificado por el usuario, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando los de BXY Carl 01, por decir algo rápidamente, ¿no? Igualmente, ya cuando utilicemos o generemos más bien las listas de materiales, ustedes pueden darle aquí una descripción. Le vamos a dar una descripción genérica.
Y si haces esto y quieres que aparezca en tu lista de materiales, entonces hay que marcar el checkbox que dice lista de materiales. Ahorita generamos una lista de materiales para esto. Entonces marcamos usar lista de materiales. ¿Ahí a dónde te fuiste? Estamos en el Configuration Manager y haces clic derecho en las propiedades de la única configuración que existe ahora. ¿Va? Ahí va. Entonces fíjense cómo ahora el nombre de la propiedad agrega, bueno, pues primero el nombre de la configuración. De hecho, déjenme cambiarlo para que se note el ejemplo. Aquí le voy a llamar configuración 1. Sí, y entonces el título que lleva tu pieza es nombre de la configuración y como tal el número de parte que estás utilizando. Entonces ahora sí, miren, me metí a croquis en vez de ir a pegar el archivo. Vámonos una vez más a las propiedades del documento. Y dijimos que es de la configuración, ¿no? Entonces nos movemos a las que son específicas de la configuración. Y aquí le vamos a poner número de parte. Que va a ser un texto. Y esta no nos va a salir automática. Es una pena. Vamos a ver si sale. Inercias, momentos de inercia, tolerancias. Y pues no funciona nuestro enfoque. Déjame ver si la puedo forzar. No existe. Pues no funciona este enfoque. La idea era que ese número de parte nos saliera listada como una de las propiedades ya por default que tiene la pieza. Y no es así, no sale. Entonces, creo que nuestro enfoque inicial era el mejor, ¿no? Sí, pues entonces, bueno, vamos a eliminar esta propiedad. ¿Dónde, Yaeli? ¿En dónde? Es que Yaeli era la que preguntaba cómo lo elimino. Arriba. No importa, de cualquier manera esto que hicimos hace un momento con la configuración nos va a servir ya cuando empecemos a montar la lista de materiales. Sí, porque pues también vamos a tratar de que se vayan llenando solitas esas listas de materiales. Bueno, no importa, todo no perdimos contenido. Pero bueno, vamos a guardar como. Acuérdense que hay que guardar como part templates, que es el prt.dot. Y lo sobreescribimos, que realmente no le hicimos nada, ¿verdad? Sí, pues si quieren no lo guardamos en realidad. Sí, no le hicimos absolutamente nada. Sí, no lo guardamos. Sí, entonces este enfoque es más fácil de seguir, ¿no? En donde asignas el número de pieza como si fuese el nombre de la hoja y ya además vamos capturando acá manualmente los nombres de hoja. Está mucho más sencillo. Sí, entonces esos detalles son muy importantes. Primero, nuestro número de pieza o nombre de pieza va a estar dictada por el nombre que pongamos en la hoja. Y segundo, la escala que aparece acá abajo va a depender de la escala del documento. ¿Sí? Esos dos detalles son bien importantes. Ok, vamos a acabar. Vamos a ponerle un dibujito. Ahí está. Entonces, ya que nos encontramos en modo de edición del formato de hoja, se dirigen herramientas para croquisar e imagen de croquis. Ya solo hay que seleccionar la imagen. Y la escalamos. Ay, no. Y en esta chocora que no tiene lo mismo que el tuyo. Debe ser donde mismo. Ahorita me fijo en el tuyo. Pero es que no aparecen los menús eso. Ahorita me fijo.
Va. Les pregunta por la transparencia. Bueno, al menos aquí la quise importar totalmente transparente. Imagen completa, definido por el usuario. No importa, todos al final voy a borrar las rayitas de acá, ¿no? Ahorita ubíquenla donde sea. Vamos a limpiar un poquito la zona donde se va a ubicar. Es decir, vamos a recortar este par de líneas. Croquis, recortar. Imagen de croquis. Y a todo mundo nos va a quedar a la escala adecuada, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Sí, ya viendo esa una pestañita para eso. Ah, te faltaba esta pestañita. Ah, y te faltaba esta de abajo, la que va hacia abajo. No, es que esos archivos, eso no aparece. Está en SolidWorks y hay una flechita. Ah, sí, acá arriba está la... Hay que picarla. Ya. ¿Qué onda, Fabio? El control no funcionó. Ok, para editar otra vez la imagen, se fija aquí no pueden hacer absolutamente nada. Hay que hacerle doble clic. Y la vamos a llevar más o menos a donde va a tener que residir. La comenzamos a escalar. Asegúrense de que, bueno, en este caso, si deformamos la imagen o las imágenes institucionales del CEO, nos multan. ¿Sí qué? Sí, nos multan. ¿Sí qué? Si deformamos los logos o todo lo que sea imagen institucional del CEO, somos acreedores a multas. Entonces tienen que conservar sus escalas y todo. Sí, entonces, marquen por favor bueno, asegúrense de que esté marcado el checkbox que bloquea el coeficiente de aspecto. ¿Va? Ahí vamos entonces. Vamos a arrastrar. Ya se conserva. Listo. Esta flechita también es la transformación rápida, entonces nada más acérquensela poquito. De hecho, ahorita no la vamos a utilizar. A mí no me gusta usarla más bien. Es la flechita de modificación rápida. Es igual deformarla, crecerla, girarla, todo eso vamos a hacerlo con esa flechita. Bloquear coeficiente de aspecto. Bloquear coeficiente de aspecto, así es. Y ya nada más pues vamos a tratar de centrarla en el recuadro que le dejamos. ¿Cómo deciste transparente? No, ya era transparente. ¿verdad? Ya era transparente. Pero bueno, supone que para eso está aquí de transparencia. Y lo que hice realmente para evitar jugar con la transparencia es que dejé el recuadro limpio. Es decir, recorté las líneas de croquis que estaban aquí. Listo, aceptamos la operación. Y tenemos nuestro diseño de cajetín. Para una cosa que te va a servir un montón de después. Eso sí. El control V no sirve. Puede que sí. Pero lo pone. Puede que sí. Es decir, que copies una imagen desde otro lado y que la pegues acá. Vamos a ver, esa pregunta está buena. Voy a ir al recorte. Ahí mis imágenes. ¿Y cómo se decía recorte en inglés? Ya se me olvidó. ¿Pone recorte? Ajá. No, quiero usar la herramienta de recorte para hacer para hacer una captura de pantalla básicamente y meterla. No, pero es que eso me obliga a abrir Paint y es lo que no quiero. O nada más se te pone. Va a ser en accesorios, sí es. Sí. Ahí está. Dipping Tool. Ahí está, No, pues estaba cañón. Ahí está, nuevo recorte y por ejemplo voy a recortar el mismo logo del CEO, que listo. Listo. Se supone que ya está en portapapeles. ¡Ah! Lo logró. Con una ligera reducción de resolución, pero lo logró. Ok, esa es la lección. Si lo vas a lograr, si puedes pegar, por supuesto, imágenes
pero necesariamente tiene que ser en un croquis. Si ahí va a estar el secreto. Bueno, vamos a quitar mis recortes. Y listo, volvemos a salvar ambos archivos. Sí, se me perdió mi ruta que ya había copiado. Y entonces, al menos por ahora, lo podemos cerrar. Entonces, en teoría, si ahora generamos un archivo nuevo con ese template, tercer parcial, si es ese, ay, ¿por qué les puse todos el mismo nombre? Está medio confuso. Pero bueno, ahí está la vista preliminar, ¿no? Para que sepamos qué es lo que se está abriendo. De hecho, la vista que ya quedó ahí la pueden borrar. Bueno, de hecho la vamos a borrar, pero la vamos a borrar del template. Ahorita lo volvemos a abrir. Y vamos a volver a insertar entonces el dummy. Que ya no lo tengo en piezas rápidas, y sí lo tengo. Sí. Cuando intentamos abrir, ya no es que en avanzado aparece planillas superiores y las que le pusimos a verificar, ya no aparece. Ahorita vamos a ver en los... Ok. Si no les está apareciendo ahí la carpetita en donde estábamos haciendo todas las plantillas, vámonos otra vez a herramientas, opciones. Y en las opciones del sistema vamos a ver que las ubicaciones de archivos sí se encuentra incluida la carpeta que están utilizando. Y después de eso, pues sería básicamente eso. Ahora ya. Vamos a insertar la pieza dummy para ver. Dummy. Ya se dieron cuenta que cuando hacen un documento nuevo ya se importa todo lo que necesitan. De hecho, si importaron su pieza dummy, actualizaron, pues ya vieron que se actualizó el material, el acabado. ¿La anexamos? Sí, es como muestra ahorita, todavía vamos a trabajar un poquito sobre el template. Y todas esas cositas interesantes que están por allí, ¿no? Va, entonces ahorita voy a cerrarla sin guardar nada. Y voy a volver a abrir el template. De hecho, no sé para qué lo cerramos y vamos a trabajar todavía. Ok. El template está. El drw. Ahora, nos falta, por supuesto, ocultar la capa de cotas. Entonces vamos a hacer clic derecho en el área gráfica, cambiar capa y entramos a las propiedades de capa. Sí, por aquí está. Y la de cotas vamos a pedirle que ni la muestre ni la imprima. ¿Dónde dijimos? Es clic derecho en el área gráfica, cambiar capa
Y aquí está propiedades de capa. ¿Sí? Si hacemos un clic sobre el foquito, pues ya las empieza a ocultar. Y automáticamente si las oculta, pues tampoco las imprime, ¿no? Aunque tú puedes hacer que sí las imprime. Bueno, creo que puedes. No, no puedes. Mejor. Tú realmente no las quieres por ir rondando, ¿no? Las cosas. Ajá, a la capa de cotos. Segundo, el color por default de SolidWorks es un amarillo medio pellón, ¿no? Dice medio gacho. Entonces vamos otra vez a herramientas, a opciones. Estamos editando formato de hoja todavía, ¿no? No, ya no, Fabio. No, ya estamos fuera de edición del formato de hoja. Y acá están los colores en las opciones del sistema. Herramienta, opción, procedimiento. Y vamos a ver cuál va a ser. Color del área de visualización. No, resaltar elemento. Ahí está. Dibujos, color de papel. Edítenlo. Y pues ya le ponen el que ustedes quieran, ¿no? Si son autocados, pues le van a poner negro. Dibujo, color de papel. Dibujos, color de ¿Y papel. eso que va a imprimir? Nada. Nada, realmente es más de visualización. Ya cuando lo exportas, ya sea a dibujo, a PDF, sale blanco de cualquier manera, ¿eh? No se queda ese color como amarillento, feo. No, ese es el contraste. Ese es el puro contraste. ¿Dónde están? Está en colores. Te vas a opciones del sistema, en colores, y se llama dibujos, color de papel. Pero ese color de la hoja, ¿Perdón? ese color, ¿dónde está? ¿De la hoja, en el pedazo? Es este color de todo el área gráfica en tu hoja. Sí, en la hoja precisamente. ¿Le puedes editar? Ajá. Y el fondo, pues es lo que está atrás de la hoja, ¿no? Todo esto gris de acá atrás. Sí. Y ahí está. Se van a lastimar más los ojos, pero estamos más acostumbrados, ¿no? Bueno, eso ya es preferencia personal en realidad. Blanco chillón. Blanco chillón. Ok, así sin cerrarlo, bueno, ustedes ahorita todavía no. Voy a abrir otro documento con esta plantilla. De hecho no lo he guardado, por eso sigue saliendo de acá abajo. Y en este documento lo que voy a hacer es que voy a agregar una segunda hoja. Clic derecho, agregar hoja. No sale. No sale nada del template. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Ok. Entonces, dentro del template, manualmente yo tengo que dirigir que cada hoja se vaya hacia el formato de hoja que acabamos de diseñar. Para hacer eso, vamos a hacer clic derecho en la hoja para ir a sus propiedades. Y ahora, en vez de dejar seleccionado el checkbox que dice tamaño de hoja personalizado, le vamos a decir que vamos a utilizar un tamaño de hoja estándar. Vamos a examinar. Ay, dime que copié la ruta. No la copié. Y nos vamos hacia el que acabamos de generar. Que en este caso sería obviamente el formato de hoja, no el de RT. ¿En dónde le dieron? Vete a las propiedades de la hoja. Y marca ahora el checkbox que dice formatos estándar. Usamos cajetín. No se preocupen si no les da vista preliminar, le encanta no darla. Dice solo mostrar formatos estándar. Ajá. ¿En dónde se ve? Sí, hoja, Aquí. clic derecho, propiedades. Y le decimos tamaño de hoja estándar y hay que examinar. Okay. Sí, porque aquí te está apuntando las que se encuentran en la carpeta de búsqueda de Solid únicamente. Entonces hay que examinar. Y le cargamos la que no. La que acabamos de generar, el DRT, que decíamos que es el formato de hoja como tal. Ok, entonces guardamos. Creo que no hemos modificado el formato de hoja, entonces guardamos únicamente el template. Y ahora sí pueden comenzar un documento nuevo. En el mismo template, ¿verdad? No, otro documento. Por eso. El template sobrescribes, por supuesto, ya haciendo No, pero en el esa template modificación. voy a decirle que la hoja va a ser... Sí, en el template.
Y ahora sí, cuando hacen clic derecho en la hoja o en el área gráfica donde le dicen agregar hoja, les va a echar este prompt. Dice, hay bloques con nombres duplicados en las hojas. Recuerden que utilizamos dos bloques diferentes. Entonces, le den sí o no, no hace mucha diferencia. Si no quieren que se vaya populando mucho la carpeta de bloques, siempre díganle que no. Si te pide que si le cambias los nombres a los bloques nada más, le decimos que no. Y mire usted Ah, cómo ya las hojas comienzan a aparecer todas con el formato que le especificamos. pero eso se hizo, pero ¿en dónde, Diego? ¿No? ¿En el formato o en el modelo que estamos No, sobre el template. en el template? En el template se hace el cambio. En el template. Ajá. Pero es que como a mí no me dejó guardar la hoja en sí, no me dejó guardar, se llama el mero template. No puedo especificar eso. ¿No guardas el DRT? No. Ah, hiciste todo sobre la hoja del template. Porque no me dejaba guardar el DRT, creo que. Pues ya estamos en problemas, a ver. Ok, en teoría, si lo hiciste así, Fabio, es decir, no guardaste un formato de hoja, un DRT, sino que hiciste todo sobre tu template. Si agregas una nueva hoja, se supone que también tendría que salir así. La otra es, por ejemplo, ok, Fabio acá tuvo un problema, y su problema es que no dejó agregar, o no pudo agregar un formato de hoja. Sí, pero aún así él quiere utilizar este template y que tenga toda esta configuración que hicimos, ¿no? La solución ahí que está truqueadona, para qué les miento, es que desde el template tú hagas un montón de hojas y sobrescribes el template. Ya cuando hagas tu documento nuevo, esas hojas las puedes ir borrando las que no utilices. Lo malo es que si utilizas más hojas todavía, pues no vas a tener cómo agregarlas con el formato que necesites. Ahí lo otro era copiar y pegar, ya después le dicen en el modelo. Copio y pego lo. Trátalo. Sí, a lo mejor sí. Trátalo. Pues son croquis a final de cuentas. Trátalo. Sí, a lo mejor sí. Va, entonces ya somos re buenos para los templates. Ahí están los videos. ¿Sí? Es un problema que tiene Fabio. Me pasó a mí, no creé una hoja De formato. de formato, entonces me perdí un poquito, no sé cuál era la solución. La solución era la más barata. Es que en tu template generes de una vez un montón de hojas igualitas. La que creemos que funciona, digo, nunca me ha pasado esta situación, pero creemos que puede funcionar que tú hagas copiar y pegar, pero dentro ya del formato de hoja. Es decir, que hagas aquí una selección de absolutamente todo, un control C a la brava, y que tú puedas entrar aquí a editar el formato de hoja. Bueno, es que tiene que estar activa la hoja, listo. Editar el formato de hoja y que aquí le hagas a la brava un control B. No sé francamente si funciona, nunca he estado en esa situación. ¿Qué quieres hacer? Es que el diseño de ellos, de los cajetines, están hechos no sobre el formato de hoja, sino sobre el template, sobre la hoja de dibujo como tal. Porque yo lo que hago es como en Excel ahí abajo en hoja. Abajo. Y entonces la bronca es que cuando agreguen una hoja nueva, Abajo. no sé si acá. No, sí, para cambiarse de hoja, sí, por No, supuesto. pero puedes copiar la anterior. Mira, ya Dani sacó una propuesta mejor, es que nunca me había pasado esa situación, francamente, discúlpenme. Eso es lo que. Sí, acá abajo también dicen como Excel que le puedes hacer aquí clic derecho a la hoja que ya tienes y hacer una copiar y pegar hoja, ¿no? Ajá, y ya la va pegando. Y la va pegando igualita. Pues bueno, también está medio barata esa solución, pero Bueno, pues ya, si ya la regamos desde el principio no te quedan muchas opciones tampoco, ¿verdad? Pero no, sí, está bien. Y esa bendita va con el DRT, pero es que este nunca me ha dejado guardar archivos DRT. Aunque se lo tengo, DRT. pues ya no me dejó. Pero voy a investigar a ver qué fue lo que pasó. En 2013 no te aparece entonces este botón directamente de guardar formato de hoja. El formato de hoja ya se me olvidó. No, Sí, en 2015 sé que está. Sí, Guardar todo. y entonces cuando te vas a guardar como, aquí en la selección no te permite los DRT, Fabio. Nada, el DRT. Es que ese, por eso fue que yo No. no lo hice. Ajá. Formato de hoja. Mm, No, pero escape. ajá. Aquí vete archivo. No, aquí en guardar, dale aquí.
Bueno, pues ya acabamos la plantilla. Entonces, la siguiente clase hacemos un diseñito muy rápido. De hecho, lo voy a hacer con operaciones de lámina, que es algo que no hemos visto, operaciones de lámina. Y ya empezamos a hacer un poquito de lo que es dibujo, drafting, ¿no? ¿Sí? Y ya para que vean cuáles son los detalles, ya que hicieron sus templates, donde hay que meterse para que todo vaya saliendo exactamente como lo necesitan. El detalle más importante, creo yo, es que a cada hoja hay que decirle, dentro de sus propiedades, cuál va a ser la vista a la que tiene que estarse refiriendo. Porque acuérdense que de esa vista dependen las propiedades de material y acabado. La segunda es precisamente que esa parte de la escala, pues también tenemos que moverla. Igualmente, pues ya sea en el formato, digo, en las propiedades de la hoja, o bien acá abajo en el selector rápido. Y eso debe de coincidir con la escala de la vista que estamos introduciendo. ¿Vale? Igualmente, si ustedes quieren ya en su template, para que no les empiece a aparecer esta vista de dibujo, también la pueden borrar, ya no afecta. Si ya los links que deben de llevar las propiedades que están aquí incluidas ya están hechos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más dudas de esto? Ahorita no, ya contestamos. Ahorita no, deja que empiece. Esas sí dependen. Recuerden que cuando nosotros pusimos la vinculación de propiedades de material y acabado, le dijimos que fuera la vista seleccionada en las propiedades de la hoja. Entonces, para eso sí hay que irse a hoja, propiedades, y aquí seleccionar el nombre de la vista que van ustedes a vincular. La ventaja es que, por ejemplo, que me inserto una vista, la dummy, si me importa, es que ustedes, para no confundirse, pueden cambiar aquí el nombre que lleva la vista, ¿sí? Vista dummy número 2 o algo así, ¿no? Y entonces ahora sí, para que no te confundas, en las propiedades, ahora sí puedes decirle, desmarcas que sea igual que en la hoja primera, y aquí tú ya eliges a qué vista tiene que dirigirse para que te actualice las propiedades que tenemos acá abajo. Todo lo demás es casi automático, ¿no? Entonces nada más escala y las propiedades de material y acabado son las únicas que tienes que meterte, pero te metes directamente a propiedades de la hoja, entonces más o menos rápido. Por ejemplo, yo ya hice varias piezas. Ajá. Y ya cada una tiene que fijar su material y todo. Ajá. ¿Ya me lo cambia automáticamente? Esa es muy buena. Me preguntan acá si tú ya habías hecho varias piezas, que si te va a cambiar automáticamente las propiedades de material y acabado. Y la respuesta naturalmente va a ser que no, porque no tienes declaradas esas propiedades en tus archivos de piezas. Pero puedo declararlos. Pero tú los puedes declarar exactamente, ¿no? Cada pieza Sí, que coincidan en ortografía y que coincidan también en el case en mayúsculas y minúsculas. Sí se puede hacer automáticamente allí. Esa es una desventaja, ¿no? Que si tú ya hiciste un montón de piezas, pero las hiciste no utilizando el template donde tenías declaradas tus propiedades, ese template ya no se le puede aplicar a tu pieza o a tu ensamble si fuera el caso, ¿no? Hay que agregar manualmente las propiedades ya a piezas más viejas. Sí, la única desventaja, ¿no? Por ejemplo, si tienes la pieza, y ya después en un ensamblaje hiciste, pero eso no importa. El ensamble. Más bien hay que declararlas en sí, por pieza, por cada pieza. Pero en las configuraciones 1, 2, de las que tengas, sí te las mantiene. Sí, por supuesto. Todo eso se mantiene sin duda. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues acabamos. ¿Perdón, César? ¿Vas a subir el video? Ya lo subí. Sí, lo subí en la mañana. Sí, ahí está completo. No, el video. Y también, sí, hoy mismo lo subo, claro que sí, César, no hay problema. Lo que pasa es que no sé qué pasó, yo no pude guardar ese punto 2, no me apareció, no sé qué hice, y pues prácticamente te aparece. Ok, ahí como referencia rápida, porque ya pasó acá con Fabio, se le perdió. Los DRT, las plantillas, perdón, los formatos de hoja, aquí tiene un botón especial en el archivo, que es guardar formato de hoja, y los DOT, perdón, sí tienen que irse a guardar como, sí, y seleccionar. Pero bueno, en los videos a lo mejor queda más claro, César. ¿Vale? Bueno, acabamos. La siguiente semana otra vez tenemos sesión de taller. Entonces León quiere el lunes, me imagino, y Aguascalientes, pues yo gestiono que se los traigan. No tiene otro compromiso el viernes siguiente, ¿verdad? Más allá del fútbol, digo. ¿No? ¿No? Bueno, entonces yo gestiono que se los traigan otra vez. ¿Qué pasó?
no, simplemente ya cuando tienes el formato de hoja, para guardar la extensión no la recuerdo para después poder cargar la plantilla, cualquier documento nuevo que yo quiera ver. ¿Cuál es la extensión? Es la DR, bueno, acaba en DRT, ahí te va. Es SLD DRT, el formato de hoja. Ok. Sí, me imagino que estás haciendo lo de, en tu template, lo de agregarle aquí las propiedades, ¿no? Para que aquí te quede ese template. Sí, es el de, se me volvió a olvidar, SLDDRT. Sí, y el template es el de OT. Sí, para que los distingan, ¿no? ¿Va? Bueno, pues acabamos entonces. Muchas gracias, muchachos. Ya nos vamos a ir a comer, que a gusto. Bueno, pues nos vemos el martes entonces, que les vaya bien. La plantilla era para poder meterle las cosas. La SL de del dibujo. El viernes, digo el lunes, tenemos taller de campo con aquí, a la misma hora de aquí. Sí, a las 10 está bien. Sí. Dale, ahora sí anóteselo. Sí, no, ya. Me voy a levantar.